¿Cómo están? Buenas noches, estimados maestrantes. ¿Cómo se encuentran? Severina, Karen, ¿se encuentran en aula? Buenas noches, doctora. Sí, Muy bien, se buenas escucha noches. entonces el audio. Perfecto. Bien, ¿no? Como ya sabíamos, la clase anterior estuvimos analizando y revisando el recurso de apelación en el efecto diferido, ¿no? Asimismo, la parte del recurso, una parte, ¿no? Del recurso de casación. Hemos realizado también una clara diferencia entre el recurso de casación de forma y de fondo. Entonces, recordando un poco, mencionamos, ¿no?, que el recurso de nulidad o casación en la forma son contra los vicios procesales, ¿no?, que afecten a la sentencia o auto definitivo o cuando aquella hubiera omitido el tratamiento de cuestiones propuestas por las partes, que resultan esenciales para la solución del proceso y se le haya expresado, con otras palabras, la nulidad de la sentencia solamente procede cuando adolece de vicios o defectos de forma o construcción. Asimismo, habíamos mencionado sobre el recurso de casación en el fondo, ¿no? Que se produce al resolver una infracción de la ley. Hay infracción de ley cuando se contraviene su texto formal o cuando se interpreta erróneamente la ley, entendiendo que se hace una falsa aplicación de ella llamada error in judicanto. Bien, maestrantes, ahora sí vamos a dar continuidad al tema avanzado. ¿Qué nos dice la diapositiva? En la apreciación de las pruebas se incurrió en error de derecho o de hecho, dice, ¿no? Cuando al momento de apreciar las pruebas, en este caso la sentencia, el juez o tribunal hubiera incurrido en error de derecho o error de hecho. En este caso, para que proceda la casación, debe demostrarse la equivocación manifiesta, ya sea por omisiones o excesos mediante documentos o autos o actos auténticos, ¿no? Bien, entonces, es casable la resolución cuando el veredicto judicial es contra o presidencia de las pruebas fehacientemente presentadas en el proceso, ¿no? O se funda en pruebas que no constan directamente en el proceso. También es casable la acción impugnada cuando el fallo se aparta del buen sentido y de la sana crítica en la apreciación de los hechos y pruebas. Cuando la sentencia o auto de vista interpretan arbitrariamente los elementos probatorios producidos en la causa o se basan en una errónea apreciación del presupuesto fáctico, no considerando las reglas y de la lógica y de la experiencia. Entonces, no tenemos que la omisión de tratamiento de una o varias pruebas esenciales atenientes a hechos, actos o circunstancias relevantes a una causa dan lugar a su casación, como por ejemplo cuando en una sentencia se desconoce las conclusiones de la pericia médica y se desecha la prueba de testigo contundentes al esclarecimiento del hecho. Bien, también dice, ¿no? Existe error de hecho al momento de apreciar las pruebas. Por ejemplo, cuando se tiene por auténtico documentos transcriptos por una parte, pero nunca agregados a autos ni reconocidos. O en el caso en que se atribuye a una repartición oficial un informe decisivo para la causa y dicho informe no consta en el expediente o no fue agregado válidamente al proceso. Entonces, existe error de derecho al momento de apreciar las pruebas. Por ejemplo,
cuando sin ningún motivo válido se desconoce expresamente el valor probatorio que le otorga la propia ley a un documento público o privado, ¿no? Debidamente reconocido. Entonces, diapositiva dice, el recurso de casación. Dice, no toda persona extraña el proceso o todo litigante, demandante, demandado, terceros, terceristas, etcétera, pueden interponer el recurso de casación. Por consiguiente, inicialmente únicamente se encuentran legitimados los sujetos procesales que les cause perjuicio real y evidente la resolución impugnable con el recurso de casación. Entonces, ¿no? Por esta razón, la primera parte en análisis determina que el recurso de casación solo podrá interponerse por la parte que recibió un agravio o perjuicio en el auto de vista. Bien, por lo tanto, lo que mueve el recurso es la existencia de agravios. Entonces, uno de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación es la presencia del agravio o interés válido para recurrir, porque de lo contrario faltaría un requisito genérico, ¿no? A los actos procesales de parte. ¿Cuál es el interés? Es decir, quien interpone casación de una resolución judicial debe sufrir un agravio o un perjuicio personal, ¿no? Por consiguiente, no hay casación por simple hecho de impugnar. Entonces, en ese sentido, se entiende por agravio a la insatisfacción total o parcial de cualquiera de las pretensiones procesales, oposiciones o simples peticiones formuladas oportunamente en el proceso. Ello no basta, ¿no? Por consiguiente, solo con la declaración de impugnación. Esto es la deducción de ella que se requiere agregar los motivos, agravios o fundamentos del recurso de casación en la forma o en el fondo. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Cuándo no se puede interponer recurso de casación? Para poder interponer el recurso de casación, debe previamente haber el recurso de apelación contra la sentencia, siempre y cuando la misma sea perjudicial a la parte. Entonces, ¿qué nos dice la diapositiva? De esta manera, no podrá hacer uso del recurso quien no apeló la sentencia en primera instancia, ni se adhirió a la apelación de la contraparte, cuando la resolución del Tribunal Superior hubiere confirmado totalmente la sentencia impugnada por vía de apelación. Bien, vayamos por favor a nuestro Código Procesal Civil, busquemos el artículo 272 y si lo tienen a la vista puedan dar lectura, por favor. Artículo 272. Bien, ¿lo encontraron? Oscar Chávez, Chanés Hidalgo. Doctora, Sí, sí, licenciada. 232. Por favor, muchas gracias. Dice el artículo 272 indica, 1 romano, el recurso solo podrá interponerse por la parte que recibió un agravio en el auto de vista. 2 romano, no podrá hacer uso del recurso quien no apeló de la sentencia de primera instancia ni se adhirió a la apelación de la contraparte cuando la resolución del Tribunal Superior hubiere confirmado totalmente la sentencia apelada. Eso Mm, indica, licenciada. Muchas gracias. Bien.
Entonces, no podrá hacer uso del recurso quien no apeló de la sentencia de primera instancia, ¿no? Muchas gracias, licenciado Oscar. Demos continuidad entonces. Apelación directa, dice. Cuando pudiendo haber apelado no se hubiere hecho uso de este recurso, es procedente el rechazo cuando la parte interpone directamente el recurso de casación, sin antes haber hecho uso del recurso ordinario de apelación. Es decir, en vez de apelar, interpone directamente el recurso de nulidad. En esta hipótesis, al no haberse apelado, ¿no? La resolución impugnada adquiere el sello de cosa juzgada. Entonces, es decir, que no podrá hacer uso del recurso de casación quien no apeló la sentencia primera instancia, ni se adhirió a la apelación de la contraparte cuando la resolución del Tribunal Superior hubiere confirmado totalmente la sentencia apelada. Por consiguiente, si la sentencia fue confirmada parcialmente o revocada, recién la parte que no apeló puede plantear válidamente el recurso de casación. Entonces, considerando, ¿no?, que el hecho de no interponer el recurso de apelación en primera instancia, por haber sido la sentencia o resolución definitiva totalmente favorable, no obsta que luego no pueda interponer el recurso de casación. Caso contrario, sería atentatorio contra el derecho de defensa y debido proceso que consagra nuestra Constitución. Empero, esta situación no puede presentarse en la judicatura agraria, porque en el proceso oral agrario no hay recurso de apelación y directamente se plantea el recurso de casación para impugnar la sentencia de primera instancia. Bien, continuemos. Diapositiva. Plazo de casación. El legislador ha visto conveniente establecer un plazo improrrogable, ¿bien? Común para ambas partes, con el objeto que puedan interponer el recurso de casación en el plazo de 10 días, tiempo suficiente para poder estudiar el proceso y poder plantear un recurso debidamente motivado y fundado, ¿no? Lo establece la ley en beneficio de las partes participantes en el proceso. Entonces, este recurso extraordinario debe ser interpuesto dentro del plazo fatal e improrrogable de 10 días y se computa desde la notificación con el auto de vista o en su caso desde la notificación con el auto de explicación o complementación conforme el artículo 226, ¿no?, de nuestro Código Procesal Civil, que dispone en el parágrafo cuarto: respecto de cada fallo de fondo, las partes podrán usar de esta facultad por una sola vez. En este caso, se suspenderá el plazo para interponer correspondiente el recurso en lo principal. Dicho plazo comenzará a correr nuevamente a partir de la notificación con el auto que accedió o denegó la aclaración, enmienda o complementación. Bien, continuemos entonces. El cómputo del plazo. Esta norma señala que el plazo comienza a contar desde la notificación con el auto de vista o sentencia. Bien, lo que ha determinado una jurisprudencia contradictoria con el anterior procedimiento, puesto que alguna indica que el plazo comienza a correr, ¿no?, desde el mismo día de la notificación y otra que el comienzo del plazo debe computarse a partir del día siguiente a la notificación.
Bajo ese comprendido, considero, ¿no?, que no existe en nuestro ordenamiento jurídico procesal un cómputo de momento a momento, sino de días enteros. Por eso, la mayoría de doctrinarios del derecho sostienen que el plazo de horas debe ser eliminado por la complejidad que presenta su cómputo mismo que computa desde que se produce la notificación y vence cuando termina la hora establecida. Nuestra posición es que el plazo debe computarse a partir del día siguiente hábil a la notificación, ¿no? Por tratarse de un plazo particular y de carácter procesal. Y estar en armonía con el artículo 90, ¿no?, del Código Procesal Civil. Por favor, busquemos el artículo 90, ¿ya?, que refiere al artículo 90 del Código Procesal Civil. Si lo tienen a la vista, por favor. Vilma es licenciada Jessica Peredo Rojas, licenciado Francisco Manuel Huanca, Buenas noches, doctora. Disculpe, ¿qué número de artículo dijo? Lo estaba tratando de buscar. claro que sí, el artículo 90, por favor, del Código Ya, Procesal Civil. claro. Bien, artículo 90, comienzo, transcurso y vencimiento. Parágrafo 1. Los plazos establecidos por las partes comenzarán a correr por cada una de ellas a partir del día siguiente hábil al de la respectiva citación o notificación, salvo que por disposición de la ley o de la naturaleza de la actividad a cumplirse tuvieren el carácter de comunes, en cuyo caso correrán a partir del día siguiente hábil al de la última notificación. Parágrafo 2. Los plazos transcurrirán en forma ininterrumpida, salvo disposición contraria. Se exceptúan los plazos cuya duración no exceda de 15 días, los cuales se computarán los días hábiles. En el cómputo de los plazos que excedan los 15 días, se computarán los días hábiles y los inhábiles. Parágrafo 3. Los plazos vencen el último momento hábil del horario de funcionamiento de los juzgados y tribunales del día respectivo. Sin embargo, si resultare que el último día corresponde a día inhábil, el plazo quedará prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. Parágrafo 4. Vencido el plazo, la o el secretario, sin necesidad de orden alguna, informará verbalmente del vencimiento a la autoridad judicial a fin de que dicte la resolución que corresponda. Eso es, doctor. Muchas gracias, licenciado Francisco. Exacto, ¿no? Entonces, debido a que las normas procesales no deben ser interpretadas aisladamente, sino se debe tener en cuenta que el fin del proceso es la efectividad de los derechos sustanciales. En caso de duda, se deberá recurrir a las normas, ¿no?, teniendo presente los principios generales de derecho y de especiales del proceso de la defensa en el mismo. Por lo cual, debe considerarse que el plazo para interponer recurso de casación debe computarse desde el día hábil siguiente a la respectiva notificación. Por ejemplo, si la parte fue notificada un día viernes con el auto de vista,
el plazo para interponer el recurso recién se computa desde el día lunes, siempre y cuando sea hábil, que no sea feriado, ¿no? Además, debe tomarse en cuenta el artículo 90 del Código Procesal Civil, que ordena los plazos transcurrirán en forma ininterrumpida, salvo disposición contraria, ¿no? Se exceptúan los plazos cuya duración no exceda de 15 días, los cuales solo se computarán los días hábiles. En el cómputo de los plazos que excedan los 15 días, se los días hábiles y los inhábiles, así lo refiere, ¿no? Bien, continuemos. Diapositiva, ¿qué dice? En la legislación civil boliviana se regula la interrupción del plazo cuando éste dura menos de 15 días, es decir, cuando el plazo es menor a este lapso de tiempo, únicamente se computan los días hábiles y no así los inhábiles. Por lo tanto, la parte en los hechos tiene más días, ¿no? Para hacer valer sus derechos y en realidad por el poco tiempo que se tiene para realizar una determinada actuación procesal, únicamente se computan los días hábiles. Por ejemplo, ¿no? Para interponer el recurso de apelación, el recurrente tiene 10 días. Sin embargo, como no se computan los días inhábiles, que son en este caso los días sábados y domingos, en los hechos este plazo mayor, es decir, podría ser hasta 12 días, ¿no? Si no estamos contando sábados y domingos. Si contamos, por decir, los sábados y domingos. Cuando no toque en un día de la semana que sea inhábil, como sería en un feriado. Bien. Requisitos para interponer el recurso de casación. ¿Cuáles son los requisitos? Bien, nuestra legislación es bastante formalista y exige varios requisitos al momento de plantear el recurso de casación, ¿no? Eliminatorias de declararlo improcedente por no haberse cumplido con los requisitos que exige la norma en análisis, conforme el inciso 4, parágrafo 1 del artículo 220 del Código Procesal Civil. Bien. Entonces, ¿no? De lo citado, podemos referir que el recurso de casación es un acto procesal complejo, puesto que entre los elementos de forma esenciales a contener es no solo no expresar la voluntad de impugnar, sino principalmente fundamentar esa impugnación conforme al modo de la estructura del acto impugnativo contenido en el presente artículo, constituyéndose su cumplimiento en un presupuesto necesario para su procedencia y viabilidad jurídica. Bien. El recurso de casación, diapositiva, se haya considerado como prueba, pero de puro derecho, para cuya procedencia es necesario que el recurrente cumpla con los requisitos previstos por la norma en análisis. Vale decir que especifique de manera clara la ley o leyes violadas aplicadas indebidamente, interpretadas erróneamente e indicar en qué consiste la violación del cual debía ser la norma jurídica, ¿no? Correctamente o cuál es la interpretación debida. Entonces, cuando de error en la apreciación de las pruebas se trate, es necesario que indique si este es de derecho o de hecho. Habida cuenta que la apreciación, valoración de la prueba es incensurable en casación, a menos que se demuestre objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el autor. Ahora, ¿no? Veremos qué requisitos necesariamente debe contener el recurso de casación
para que sea considerado por el tribunal competente, haciendo notar que no se trata de simples requisitos, porque su omisión puede rechazarse o declararse improcedente el recurso en estudio. Diapositiva. El modo, dice, ¿no? Debe ser interpuesto por, que es el modo normal de presentar los petitorios recursivos y el mismo se debe adecuar a las reglas generales establecidas en el artículo 69 y siguientes del Código Procesal Civil. Entonces, el recurso de casación no puede ser verbal o solo se admite que sea escrito y que contenga la debida fundamentación del mismo, ¿no? Es decir, la debida expresión de agravios que autosostenga el recurso. El siguiente requisito, el lugar. Es otro elemento formal, dice, ¿no? Del recurso de casación. Y nuestra legislación establece que se debe interponer ante el tribunal que dictó el auto de vista o sentencia. La eventual interposición ante otro tribunal podría darle rechazo in límite. Entonces, en materia ordinaria, el recurso debe ser interpuesto ante el Tribunal Departamental de Justicia, ¿bien? Que ha dictado el auto de vista. En este caso de justicia, en el caso, ¿no?, de la justicia agroambiental, el mismo debe ser interpuesto ante el juez agroambiental, que dictada la sentencia de primera instancia, el recurso de apelación. De la resolución impugnada. Nuestra ley es demasiado formalista y solemne porque exige que se indique en forma concreta y precisa en términos claros y exactos el auto de vista del que se recurriere y su foliación en el proceso. Es decir, debe quedar absolutamente sobre qué resolución se impugna y en qué página o foja del proceso se encuentra la misma. Bien. Requisitos de contenido. Bien, a nuestro criterio, este es el requisito más importante que debe contener el recurso de casación, porque es el alma mater de este recurso. Al fijar el objeto del recurso y delimitar los poderes del tribunal de casación. Por tanto, no es deber del recurrente citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsas o erróneamente, ¿no? Y especificar en qué consiste la violación, falsedad, error, ya se trate de recursos en el fondo o en la forma, ¿no? O de ambos, bajo conminatorias de declararse improcedente el recurso, conforme lo establece el parágrafo 1 del artículo 277 del Código Procesal. Bien, entonces se debe indicar la ley o norma de derecho infringida o erróneamente aplicada y la causal de casación. Es decir, se requiere en primer lugar que haya un error de derecho y que sea señalado expresamente por el recurrente. Y en segundo lugar, que dicho error esté incluido dentro de las causales de casación. Por ello, nunca olvidemos que en el proceso civil rige el principio de derechos que te daré el derecho. Por lo tanto, es obligación del juzgador aplicar la ley y la casación, velar por la correcta aplicación de las normas jurídicas. Bien.
diapositiva. Por tanto, para cumplir con estos requisitos, se debe indicar el artículo de la ley que se viola y especificar en qué consiste la violación, la falsedad o error incurrido y la crítica generalizada del fallo impugnado, ¿no? Lo que significa que debe indicarse el error y la correcta solución de la situación jurídica, objeto de la resolución que se recurre. Entonces, ¿no? Debemos tomar en cuenta que la invocación debe ser clara, concreta, precisa y no mera referencia o crítica general, debido a que no pueden suplirse sus omisiones o fundarse en memoriales o escritos anteriores y suplirse posteriormente, por lo cual la única posibilidad del recurrente es presentar oportunamente el memorial de interposición de recurso, ¿no? Ni antes ni después. Bien, por ello, la invocación del derecho fijará el objeto del recurso de casación, ya que este medio impugnativo es puramente jurídico y el objeto será un error de derecho. Bien, por virtud del principio de congruencia, el Tribunal de Casación no podrá fallar por otras razones que las por el recurrente. Sin embargo, inicialmente no se puede casar por otros motivos de los invocados, pero sí lo puede hacer por otros fundamentos jurídicos. Es decir, y tomando el criterio de Vescovi, ¿no? Que admitiendo la casación por el error de derecho invocado y la puede en cambio efectuar la correcta aplicación de la ley. Entonces, en cuanto a la norma violada, creemos que el tribunal no puede innovar en cuanto a la correcta interpretación o aplicación de otra. Sí, porque este es justamente el objeto del recurso de casación, velar la correcta aplicación, interpretación de la ley. Bien, siguiente punto. Prohibición de presentar nuevos documentos. En casación solo se discute el derecho. Por lo tanto, no se discuten los hechos, razón por la cual en esta fase del proceso está prohibido presentar nuevos documentos, por no ser el momento para fundar una casación en nuevos documentos, ¿no? Que pondrían en serio riesgo el derecho a la defensa. Entonces, en casación solo se discute la correcta aplicación del derecho, porque lo que no se puede agregar nuevos documentos o dar nuevos instrumentos, porque el Tribunal de Casación no puede valorar nuevos o antiguos medios probatorios, ni menos, ¿no? Censurar los antecedentes valorados. Revisar, porque no es atribución entonces del Tribunal de Casación revisar los hechos ya discutidos, ¿no? Y resueltos en primera instancia o segunda instancia. Por lo tanto, en casación jamás se puede agregar hechos nuevos por vía de documentos. Por ello, esta situación estaba en el anterior procedimiento expresamente previsto, pero se sobreentiende la prohibición que analizamos por la naturaleza jurídica del recurso de casación. Bien. ¿Qué nos dice el siguiente punto? Prohibición de alegar nuevas causas de nulidad. Igualmente, ¿no? En casación es prohibido alegar nuevas causas de nulidad. Casación en la forma, por contravenciones que no se hubieran reclamado
el juzgado en los tribunales inferiores, ¿no? Salvo las causales de nulidad que afecten al orden público conforme los artículos 108 y otras normas del Código Procesal Civil, que ya fueron analizadas, ¿bien? Entonces, lo que se pretende con esta norma es que todas las causales de nulidad que afecten a la sanidad del proceso sean reclamadas oportunamente en las instancias correspondientes mediante el respectivo incidente de nulidad o peticionadas en la audiencia complementaria en el proceso ordinario oral o la audiencia central pública, ¿no? Y contradictoria en los demás procesales que tiene nuestro procedimiento. Y las que no fueron dadas, se entiende que fueron convalidadas por su no objeción. Caso contrario, habría un abuso, ¿no? Desmedido de las nulidades procesales y se afectaría la cosa juzgada y el debido proceso, que está consagrada en nuestra Constitución Política del Estado, específicamente en el artículo 115. Bien, ¿qué nos dice el siguiente punto? Negación directa del recurso de casación. Dice, el juez o magistrado es el director del proceso. Ya lo habíamos mencionado, ¿no? Por lo tanto, tiene facultades para poder rechazar el recurso de casación cuando así lo disponga la ley con el objeto de no remitir un proceso que posteriormente será rechazado por el Tribunal Supremo, que es el principio de economía procesal. Bien. Entonces, como vimos, el juez o tribunal recorrido, de acuerdo a esta norma legal, negar el recurso de casación y declarar de oficio o a petición de parte la ejecutoría de la resolución recurrida, con el fin de no molestar la atención del tribunal de casación por razones que la propia ley nos establece. Entonces, en este tipo de recursos extraordinarios se establece un previo control de admisibilidad del recurso, que funciona como un filtro de los recursos, para que no exista un abuso en los casos en que el mismo se encuentre fuera de plazo o la resolución sea irrecurrible o casable. Bien, ahora, ¿no? Analizaremos en qué casos es posible y legal negar la concesión del recurso de casación. Dice, fuera de plazo, cuando se hubiera interpuesto el recurso después de vencido el término, establecido por la ley en forma expresa, ¿no? Porque cada recurso tiene su plazo, lo que significa que si no es interpuesto dentro del plazo, es como si el mismo nunca se hubiera planteado, porque rige el principio de preclusión. Bien. Entonces, en este caso, la negativa es clara y lógica, ya que si la parte perdidosa no interpone el recurso dentro del plazo legal y perentorio de 10 días, determina la ejecutoría de la resolución recurrida y el fallo adquiere el sello de cosa juzgada, ¿no? Por lo que ya no puede admitirse un recurso tardíamente que se haya interpuesto, ¿no? Contra el auto de vista. Bien. Lo que debe tomarse en cuenta es el artículo 90 del Código Procesal Civil, que ordena los plazos transcurrirán en forma
ininterrumpida, dice, ¿no? Salvo disposición contraria. Se exceptúan los plazos cuya duración no exceda de 15 días, los cuales se computarán los días hábiles. Entonces, en el cómputo de los plazos que excedan los 15 días, se computarán los días hábiles y los inhábiles. Citación, ¿no? Que fue ampliamente ya revisada. Bien, pasemos entonces al siguiente punto. La resolución irrecurrible. Nos dice, la resolución es irrecurrible cuando el recurso no se encuentra previsto en los casos señalados, expresamente en el artículo 270. Es decir, el recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados en procesos ordinarios y en los casos expresamente señalados por ley. Entonces, no procede el recurso de casación en los procesos ordinarios derivados de las resoluciones pronunciadas en procesos extraordinarios. Y asimismo, la tercera hipótesis establece, ¿no?, que no todas las resoluciones judiciales son recurribles de casación, y menos en todos los procesos. En este caso, extraordinarios, monitorios y voluntarios. Por consiguiente, la propia ley establece que ciertas resoluciones solo admiten el recurso de apelación, sin recurso ulterior. Efectos del recurso de casación. Bien, lo primero que debe quedar claro es que el recurso de casación no tiene efectos como tiene el recurso de apelación, ¿no? Que habríamos citado que son de suspensivo, devolutivo y diferido, sino que la norma en estudio regula la ejecución de la sentencia. Para tal efecto, la presentación del recurso de casación en tiempo y forma debida suspenderá el cumplimiento definitivo de la sentencia sin perjuicio de su ejecución provisional, si así lo solicita la parte interesada en la ejecución del fallo. Bien. Ejecución. Pasemos al siguiente punto. Ujú. Ejecución provisional del auto de vista. La norma en análisis es absolutamente clara al señalar que el recurso de casación no impedirá cumplir la sentencia de primera instancia, confirmada en todas sus partes por el auto de vista, en juicios ordinarios, siempre que la parte victoriosa diere fianza de resultas, para garantizar, en el caso que sea revocada o dejada sin efecto la casación, ¿no? En nuestra legislación, el recurso de casación no tiene efectos, habíamos mencionado, ni suspensivo, por lo que se puede lograr su ejecución de la sentencia confirmada prestando la caución correspondiente dictada de la sentencia en primera instancia, en proceso de conocimiento ordinario oral. Entonces, apelada la misma y dictado el auto de vista o sentencia de segunda instancia, y si la misma confirma en todas sus partes la resolución impugnada, la parte victoriosa podrá pedir su ejecución provisional de la sentencia, previa fianza de resultas, ¿no? Pero en tal caso debe ejecutarla el juez de primera instancia. Entonces, el interesado debe solicitar la ejecución provisional del órgano que dictó el auto de vista. El mismo debe ordenar que se elabore
un testimonio o fotocopias, ¿no?, de las principales piezas del proceso necesarias para su ejecución. Entonces, estas deben ser remitidas al juez de primera instancia para que ejecute la sentencia confirmada, conforme el trámite que establece el artículo 200 del Código Procesal Civil. Pasemos al siguiente punto: interposición del recurso de casación. Dice, ¿no? Como analizamos oportunamente el acto de interponer el recurso de casación, debe cumplirse una serie de requisitos fundamentales y notorios, bajo pena de declararse improcedente el recurso. Es decir, que el Tribunal Supremo directamente lo rechaza. Por tanto, la norma en estudio determina que el recurso de casación contra autos de vista que resuelve la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia en los procesos de conocimiento ordinario oral se interpondrá por escrito ante el mismo tribunal que pronunció el fallo, cumpliendo los requisitos previstos por el 274, ¿no?, de nuestro Código Procesal Civil. Por lo tanto, es imposible que el mismo sea planteado en forma oral. Esto por la importancia que conlleva fundamentar y expresar agravios en casación, que están estipulados en el artículo 276. Bien. El siguiente punto dice traslado con el recurso de casación. Bien. Dice, interpuesto el recurso de casación, corre el traslado a la contraparte para que la misma la conteste dentro del plazo fatal e improrrogable de 10 días. Por ello, el recurrido, al momento de contestar el recurso de casación, igualmente debe contestar la expresión de agravios o fundamentos que son los motivantes del recurso de casación. A esta se la puede definir como el acto en cuya virtud la parte que resultó beneficiada con la sentencia o auto de vista recurrida apoya o amplía los fundamentos en que ésta se sustenta, ¿no? Replica los agravios expuestos por el recurrente y en su caso sin afectar el resultado favorable a dicha parte. Desestima articulaciones y fundamentaciones oportunamente planteadas por la contraparte. E igualmente, la contraparte debe tratar de demostrar y fundamentar que en la resolución recurrida no existió violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley u otra causal, ¿no?, de casación que amerita en el proceso. Más al contrario, indicar que el proceso se llevó con la debida sanidad procesal, ¿no?, previstas en la ley, o en su caso las mismas fueron subsanadas y no están previstas en la ley. También otro aspecto importante de la contestación del recurso es que debe tratar de desvirtuar que no cumplió el recurrente con el inciso 3 del artículo 274. Es decir, que no se citó en términos claros, concretos y precisos la norma jurídica violada, o no se especificó consiste la violación o la falsedad o error, ¿no?, para buscar que se declare improcedente el recurso.
Y finalmente, la contraparte puede igualmente interponer un nuevo recurso de casación y nulidad si considera pertinente por existir alguna violación o mala interpretación de la ley que afecte sus derechos o algunos de sus derechos o que exista algún vicio de nulidad que afecte la sanidad del proceso y que oportunamente fue reclamada a los tribunales inferiores y fue rechazada. Bien, por ello, antes de pasar al siguiente punto, nos vamos a dar 10 minutitos, por favor, para que puedan ir a tomar agüita o su cafecito y nos vemos en 10 minutos, ¿les parece? Muestrantes, ¿se encuentran en aula? Sí, Lice. Bien, entonces nos damos 10 minutitos, por favor, y retornamos nuevamente.
Bien, estimados muestrantes, vamos a dar continuidad. Se encuentran ya en salas, ¿no? En aulas virtuales. Sí, doctora. Muy bien, dice Francisco. Entonces, demos continuidad. ¿Qué nos dice? Concesión o negación del recurso. Bien, cumplidos los plazos establecidos en la ley, ¿no? De 10 días, con o sin respuesta, el Tribunal Departamental de Justicia concederá el recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia, disponiendo la remisión de los sobrados originales en forma inmediata, ¿no? En mérito al principio de economía y celeridad procesal. En mérito al artículo 276 del Código Procesal Civil. Bien, es en tal sentido que dentro de este trámite del recurso de casación y de nulidad, corresponde al tribunal recurrido conceder o negar el recurso interpuesto,
Sin embargo, el control definitivo de admisibilidad del recurso de casación corresponde al tribunal un eventual recurso de compulsa. Entonces, corresponde conceder el recurso de casación cuando el mismo se encuentre dentro de término de ley y la resolución impugnada se encuentre dentro de las previstas en la propia ley. Bien, corresponde, dice, ¿no? Negar el recurso cuando el mismo fue interpuesto del plazo legal, que en este caso son de 10 días, cuando se interpone directamente este recurso sin haberse hecho antes uso del recurso ordinario de apelación. Y finalmente, cuando la resolución recurrida no se encuentra dentro de las resoluciones recurribles que señala la ley. Entonces, cuando el tribunal decide negar el recurso de casación, debe resolver mediante auto, debidamente igual fundamentado, ¿no? Dando las razones suficientes al rechazo del recurso interpuesto para que la parte perjudicada pueda interponer el recurso de compulsa y sepa, ¿no? cuáles son los motivos del rechazo. Bien, la parte recurrida no está obligada en honor de la verdad a responder el recurso. Y cuando no lo hace, solo deja de asumir defensa sin que ello le apareje sanción legal alguna o le cause algún perjuicio, ¿no? Por tal razón, el artículo en estudio determina que devuelto el proceso con o sin escrito de respuesta al recurso de casación, siendo este procedente, será admitido mediante auto. Bien, ¿qué nos dice el siguiente punto? Remisión del expediente. Dice, concedido el recurso mediante auto, corresponde ordenar la remisión del expediente original ante el Tribunal Supremo de Justicia. Bien, en el plazo previa notificación de las partes. Es decir, notificadas las partes y terceros intervinientes en la causa con el auto de concesión, el recurrente deberá proveer el importe de los gastos de remisión del expediente. La remisión se tendrá por cumplida con la entrega del expediente al secretario del Tribunal Supremo si se encuentra en el mismo asiento judicial, es decir, Sucre, y que con el franqueo en la oficina de correos o envío por el medio más rápido, seguro que de conveniente, ¿no? Los gastos de remisión correrán por cuenta de la parte recurrente bajo conminatorias de aplicarse la sanción procesal que analizaremos en el punto siguiente. Cuando las dos partes sean recurrentes, ambas deben contribuir los gastos de remisión del expediente. Ahora bien, pasemos, ¿no? a otro punto, en este caso que es el procedimiento ante el Tribunal Supremo de Justicia. En este caso, la radicatoria del proceso. Bien, lo primero que se debe efectuar en el Tribunal Supremo de Justicia es el registro del proceso en la oficina judicial, ¿no? correspondiente y luego proceder al sorteo de la causa en la sala civil correspondiente. Por ello, ¿no? Lo primero que corresponde al Tribunal de Casación es ordenar la radicatoria del proceso
Sin embargo, previamente se debe realizar el sorteo de la causa en la sala civil correspondiente, ya que por imperio de la ley, la falta de sorteo será causal de nulidad. Además, cuando existan varias salas en el Tribunal Supremo, por lógica, debe previamente hacerse el sorteo del expediente a efectos de la distribución del trabajo y las partes sepan qué magistrados serán los que conocerán el proceso para que hagan valer sus derechos relacionados con la recusación. Se debe distinguir claramente el sorteo entre salas y la distribución de causas, igualmente por sorteo, a los magistrados para que dicten resolución final o la improcedencia, ¿no?, anticipada, que analizaremos en el punto siguiente. Bien, ¿qué nos dice? Improcedencia del recurso en forma directa. Bien, como manifestamos, el recurso de casación es bastante formalista. Quiere decir técnica recursiva, ¿no? Porque debe cumplirse con todos los requisitos exigidos por la ley, bajo conminatorias de declarársela improcedente, ¿no? De entrada, lo que significa que el Tribunal Supremo no ingresa al fondo de la causa para analizar la posición de la ley, porque el recurso de casación no reúne todos los requisitos para tener la oportunidad de considerarse en el fondo, es decir, determinar una posible casación del fallo. Entonces, en nuestro procedimiento civil, otorga una facultad privativa y especial al Tribunal Supremo, ¿no? En este caso, la sala respectiva, para declarar directamente improcedente el recurso sin darse el trámite que establece la norma, estudio por incumplimiento de deberes formales en el recurso de casación. Por lo tanto, es un filtro muy importante para descongestionar la carga procesal para aquellos recursos que no tienen la debida fundamentación y cumplimiento de los deberes formales al momento de interponer el recurso de casación. Posteriormente, recibidos los obrados, previo el sorteo del proceso y radicatoria, el Tribunal Supremo de Justicia, bajo responsabilidad, dentro de un plazo no mayor de 10 días, examinará si se cumplieron los requisitos previstos por el artículo 274 del presente código, ¿no? Y de no ser así, dictará resolución fundamentada declarando improcedente el recurso por incumplimiento de los requisitos de fondo del recurso. Es por una mala interposición del recurso de casación. Bien, cuando se declara la improcedencia, el efecto más sobresaliente es que se tendrá por ejecutoriada la resolución recurrida para su consiguiente cumplimiento inferior, ¿no? Es decir, que el proceso debe remitirse al inferior para que ejecute la resolución, porque no existe otra instancia para modificar la sentencia, que se la cumple sin mayores dilaciones. Por tanto, ¿no? Jurídicamente improcedente significa que el recurso ha sido planteado en forma defectuosa o no cumpliendo con los requisitos que exige la ley. Por consiguiente, el trabajo del abogado que plantea el recurso es responsable de esta situación. En forma general, se declara improcedente el recurso cuando el mismo no tiene la debida fundamentación, o sea, le falta derecho,
que permite presentar o alegar ante los tribunales o que sea rechazado de plano o que el mismo es inoportuno o extemporáneo, conforme señala el autor Guillermo Cabanellas, ¿no? Entonces, cuando falta la debida técnica recursiva para plantear en forma debida este recurso, porque no se explica la violación de la ley, consiste la misma y cómo puede ser reparada la misma, se declara improcedente el recurso. Dicho ello, se declara improcedente cuando el recurrente no fundamenta debidamente las inacciones denunciadas, no señala la ley o leyes violadas o aplicadas falsamente o erróneamente. No especifica en qué consiste la violación, falsedad o no señala la foja del proceso donde cursa el auto recurrido. Es decir, cuando el recurso tiene la expresión de agravios o la debida fundamentación que exige el artículo 274 del Código Procesal Civil, debiendo entender que no existió la técnica recursiva necesaria de casación que exige la ley. Entonces, la jurisprudencia y la doctrina generalizada, porque simplemente se trata de un memorial donde existe una relación de proceso, cómo se ha valorado la prueba y otros aspectos ajenos al recurso, pero que finalmente no constituye en sí un recurso de casación. Bien, diapositiva. Dice, sobre este punto, la jurisprudencia señala que en el presente recurso no existe la técnica recursiva necesaria de casación que exige la ley, la jurisprudencia y la doctrina generalizada, porque simplemente se trata de un memorial donde existe una relación del proceso, pero que finalmente no constituye en sí un recurso de casación por los motivos que se expusieron anteriormente. Bien, entonces pasemos al siguiente punto. ¿Quién dicta la resolución de improcedencia? Dice, ¿no? Lo que omite la norma en análisis es señalar quién debe dictar la resolución de improcedencia, porque simplemente señala que recibidos los obrados, el Tribunal Supremo de Justicia, no señala, ¿no? La Sala Civil Especializada, bajo responsabilidad, dentro de un plazo no mayor a 10 días, examinará si se cumplieron los requisitos previstos por el artículo 274, ¿no? Del presente código. En ese comprendido no se tiene que esta no es una competencia de la sala plena, menos existe una comisión de la admisión como tiene, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Plurinacional. Por lo tanto, se debe entender que es una atribución de la sala civil respectiva donde fue remitido el proceso. Esta resolución debe ser firmada y acordada por todos los miembros de la sala especializada y no simplemente por el magistrado semanero, ¿no? Porque no se trata de una resolución de mero trámite. Bien, y consecuentemente la admisión del recurso. ¿Qué nos dice? Cuando se determina que el recurso de casación planteado no es improcedente, debe procederse a la admisión del recurso en la sala respectiva para que se tramite el recurso en la forma prevista por la ley, dice, ¿no? Con el objeto de dictar en forma posterior el auto supremo. Bien, por lo tanto, si se admitiera el recurso, será pasado el expediente en el término de
48 horas para sorteo de magistrado relator, quien tiene la misión fundamental de hacer proyecto de resolución. Bien. Pasemos al siguiente punto, distribución y sorteo de la causa. ¿Qué nos dice? Semanalmente o en la forma periódica que determina la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y bajo la dirección del respectivo presidente de cada sala especializada civil, se procederá a la distribución de causas mediante sorteo entre los magistrados, haciendo que a cada uno le corresponda igual número de causas, conforme el inciso 2 del artículo 44 de la Ley del órgano judicial, porque es atribución del presidente de la sala controlar la distribución de las causas por sorteo. Entonces, la fecha del sorteo se publica en tablilla, en la Secretaría de Cámara del Tribunal o en la página electrónica del órgano judicial. Es importante que las partes, sus patrocinantes o mandatarios tengan el libro de sorteos o la tablilla a su disposición para saber la fecha en que fue sorteado el expediente, pues desde la fecha corre el plazo para que la Sala Civil Suprema dicte el auto respectivo. Bien, la falta de sorteo de la causa constituye causal de nulidad. Sin embargo, si esta situación no ha sido observada por las partes, dicho acto se convalida en forma expresa o tácita. Pero técnicamente es imposible, ¿no? La no existencia del sorteo. Bien, pasemos al siguiente punto. Apersonamiento escrito o verbal. La norma en análisis señala que, emitido el recurso, el recurrente podrá solicitar audiencia a objeto de concurrir a esta y hacer las aclaraciones que estimare convenientes. Por tanto, tampoco está prohibido, pero las partes pueden apersonarse ante el Tribunal de Casación y exponer en forma escrita lo que consideren conveniente de sus derechos y garantías procesales, constitucionales también, ¿no? Es decir, que las partes podrán apersonarse por sí o mediante apoderado ante el Tribunal de Casación para hacer las aclaraciones que estimare convenientes de su defensa. Bien, es diferente, ¿no? La situación del recurrido que sí puede mejor su defensa en forma estricta, ya sea planteando motivos de improcedencia del recurso o impugnando los fundamentos. Asimismo, puede apoyar los fundamentos de la resolución impugnada y en el caso de no haber contestado el recurso, defensa directamente ante el órgano de casación. Vamos al siguiente punto. Información personal del miembro de la sala. Dice, ¿no? Una vez realizada la relación de la causa, se ingresa a la etapa del estudio del expediente y los miembros de la sala pueden pedir al relator aclaraciones, lectura de piezas del proceso y aún la entrega del proceso para informarse personalmente de lo actuado antes de celebrar el acuerdo de la causa, ¿no? Pudiendo determinarse el orden de su estudio por cada uno de los magistrados de la sala. Por ello, con excelente criterio, esta norma fija el plazo máximo que tiene cada integrante de la sala para el estudio de la causa y este no puede ser mayor de 3 días. Pero en honor a la verdad, este plazo casi no se cumple, ¿no? Y esta es una de las causas de retardación también de justicia en nuestro país,
porque especialmente los magistrados del Tribunal Supremo, con la facultad que les confiere el artículo, retiran el expediente para el estudio personal, pero casi nunca es devuelto en el plazo que señala la norma, provocando de esta manera retardación en la justicia, ¿no? Entonces, el objeto que tiene esta norma es permitir a magistrados titulares o suplentes revisar personalmente el proceso donde deben y fallar, con el objeto de tener mayores elementos de juicio para fallar en caso debatido. Bien. Para que hagan uso de esta facultad, el magistrado de la sala relator debe, con la debida anticipación al estudio del expediente, llamar a este caso para que la resolución suprema se pronuncie dentro del plazo fatal de 30 días. Y el siguiente punto, informe del relator. Dice, ¿no? La relación de la causa es el informe que realiza el magistrado del Tribunal Supremo o del Tribunal Agroambiental Nacional acerca de la causa o proceso que se encuentra en casación, o es dar cuenta al tribunal de lo esencial de unos autos que se encuentran para resolución final. Entonces, una vez sorteado el proceso, corresponde al magistrado presentar al órgano que debe conocer y resolver una relación de la materia objeto del recurso. La relación puede ser escrita o verbal y tiene como objetivo que los demás integrantes de la sala conozcan los puntos que deben ser resueltos en casación y las principales piezas del proceso. Por consiguiente, la relación no comprende a todo el proceso, sino a la materia del recurso y obviamente a los folios de dicho proceso en estudio, que sean atenientes y esenciales al recurso. Por ello, ¿no? Al acto de relación pueden concurrir las partes que se encuentran apersonadas para hacer verbalmente las aclaraciones que consideren convenientes y retirarse luego para que delibere el tribunal. Sin embargo, la relación de causa en la práctica o en nuestra cultura jurídica no existe. Además, la falta de relación no es motivo de nulidad. Finalmente, la relación del expediente, los integrantes de la sala, el contenido del recurso que debe y resolver. Bien. Bueno, bien, estimados muestrantes, hasta aquí hemos analizado y revisado el recurso de casación, ¿no? Sin embargo, la siguiente clase estaremos dando continuidad a este recurso, conociendo cuándo se declara infundado, asimismo la anulación de obrados, también votos para dictar la resolución e ingresar posteriormente al recurso de compulsa y la revisión extraordinaria de sentencias. Bien. ¿Un maestrante que quiera realizar algún aporte dentro de la clase? Bueno, dicho ello, entonces tengan un buen resto de fin de semana. Nos vemos directamente el día martes. Bien, buenas noches y hasta luego. Doctora, buenas noches. Quería pedirle un favor. ¿No puedo Claro que entregar sí. la tarea que teníamos pendiente para el 4 de junio, si no me equivoco, para el 2? Quisiera saber si se podría hacer una ampliación del plan. Ya. La tarea de todos modos, licenciada, está disponible. Puede subirlo nomás al sistema. Si bien la fecha de recepción efectivamente era hasta el 4 de julio,
pero ello no limita que ustedes puedan seguir subiendo al sistema los trabajos que están realizando. Bien, entonces, si bien dice hasta el 4 de julio, usted puede subir al sistema todavía los trabajos que le faltan. Bien, Está bien, Gracias, doctora. Muchas doctora. gracias. ok, Gracias, listo, doctora. Lo vamos a estar subiendo entonces al sistema. listo, licenciado Víctor, está muy bien. Bueno, ahora sí, estimados maestrantes, nos vemos el martes directamente. Y esta semana voy a subir ya lo que es las tareas y los foros respectivos. Bien, hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta Hasta luego. luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, licenciada Guadalupe.